Hoy vamos a hablar de la vida de Gedeón. Eso está en el capítulo de Jueces, capítulo 6. Pero yo quiero que te dispongas, en esta mañana, quiero que te dispongas de una forma especial. ¿Sabes por qué? Yo quiero que puedas ver junto conmigo toda la profundidad que tiene este capítulo 6, cuántas enseñanzas tiene en este capítulo 6, y para el hombre o para la mujer, si bien Gedeón fue un hombre forzado y valiente, hay unas generaciones de mujeres esforzadas y valientes también que se pueden identificar con la profundidad de lo que está aconteciendo en este capítulo 6. Después de 40 años de estar reposado Israel, encontramos que Dios dice que Dios lo entrega nada menos en mano de Madián por 7 años. Se da cuenta que los hijos de Israel estaban haciendo, después de haber reposado 40 años, estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y nuestro Padre Celestial los entrega en mano de Madián por 7 años. Era un tiempo completo, un tiempo acabado, un tiempo terminado. Eso es lo que significa 7 años, que significaría el 7, el número perfecto. En cuanto a lo que es perfecto para Dios, es una amplitud, un tiempo, una medida de tiempo en cuanto a 7 años, a los cuales establece cosas. Y bueno, aquí se ve que quería trabajar Dios profundamente con esta generación, a los cuales, si habían reposado 40 años haciendo lo malo, realmente Israel cometía estos errores constantemente en toda la historia de la Escritura. Así que eran personas a los cuales era como que cuando entraban en reposo empezaban a equivocarse. Por eso que es muy importante usted no entre estar reposado, sino estar diligente. Reposado en el sentido puede ser muy bueno, pastor, si yo estoy reposando en Dios. Sí, eso es un término en cuanto a reposar, en cuanto a confianza, fe en Dios. Pero el estar cómodo dentro de una comodidad reposadamente nos hace perder el tiempo profético de lo que realmente está en la urgencia del corazón de Dios. Entonces, cuando empezamos a ver que Dios no hace nada sin propósito, vemos aquí que realmente una de las cosas por qué lo entrega a Madián es algo impresionante. Dice, vamos a leer versículo 2 del capítulo 6. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los medianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas y los hijos del oriente, contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Así que cuando Dios entrega al pueblo, entrega a Madián por 7 años, realmente en los tiempos a los cuales se sintieron estrechos, preocupados, por cuanto tenían que esconder lo que ellos realmente cosechaban, se encontraron en distintas circunstancias a las cuales terminaron yendo, dice, terminábamos leyendo 6:6, ¿usted no le hace parecer algo como que al pueblo de Dios esto pasó hace muchos años, pero hoy al tiempo presente, realmente lo vemos constantemente en el pueblo de Dios? Cuando entra en una circunstancia, en una adversidad, en un proceso que Dios lo introduce por las puertas dimensionales de la eternidad de Dios, para que podamos ver qué es lo que quiere
Dios que trate con nosotros para corrección, direccionamiento, alineamiento y perfeccionamiento de nuestro caminar con Él. Entonces, dice en el versículo 6:6, dice, de este modo empobrecí a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, aquí empecemos a ver un punto. Cuando el pueblo de Dios se siente estrecho, con dificultades, con necesidades, con cosas que lo están rodeando y ya ha dejado avanzar mucho, dejar rodear, recién empiezan a clamar. Acá no dicen qué periodo de tiempo, porque dice el comienzo del capítulo, habla del tiempo que los entrega en mano de Madián. Pero en el periodo de tiempo, que en el 6:6, que habla de los hijos que clamaron a Jehová, no habla específicamente cuántos ya años, de los 7 años que lo había entregado a Madián, entran en la posición que tendrían que tener constantemente el pueblo de Dios, estar sensible a las administraciones de Dios. No que las circunstancias y las adversidades y los problemas y las necesidades sean los que a nosotros nos hagan despertar. Tenemos que estar diligentes, tenemos que tener un espíritu a la cual debe estar vigilando, tenemos que tener una actitud de pensamiento totalmente fuera de toda comodidad. La comodidad nos hace ser personas indiligentes. La indiligencia ante Dios es peligrosa porque, ¿sabe por qué? Porque usted no ve lo que Dios quiere que usted vea. Entonces ya no pasa solo de que no estás viendo, sino que te revelas a lo que Dios te quiere para que obedezcas, te lo muestre, para que camines por lo que Él te quiere hacer ver. Y entonces empezamos, es un número de cosas las cuales no son en nada menos importantes para poder tener una plenitud en Cristo y poder este tipo de entrenamiento, poderlo serlo de fruto. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Usted tiene que saber quién eran los madianitas. Los madianitas, nada menos, es hijo de Abraham. Mire qué bárbaro. Son la descendencia que vino por Cetura. ¿Se acuerdan? Se muere Sara y después Abraham tuvo 6 hijos más. Entre los 6 hijos más, Madián, nada menos, era uno de los hijos de Abraham. Por supuesto, después de Ismael, después de Isaac, Madián fue uno de los hijos de Abraham. Entonces empezamos a ver que el linaje, el simiente, el semen, vamos a decir, de lo que es parte del simiente para poder engendrar, vemos que nada menos el padre de la fe con hombres a los cuales Ismael, fuera de todo ordenamiento porque no era de la promesa, porque Sara no confía en Dios, no espera en Dios, no tiene una actitud de una plenitud de fe, de esperar en Dios que iba a venir la descendencia por ellos dos, y ella le entrega a Agar. Bueno, esa impaciencia la iglesia muchas veces quiere engendrar generaciones en el vientre de la iglesia en desorden, no alineado dentro de la genética de la que Dios establece para que crezca una iglesia totalmente sana, con una doctrina a la cual se nota desde el contacto inicial que tú tienes con una casa espiritual. Dios muestra y testifica realmente que la genética está llevando un alineamiento y un perfeccionamiento para poder avanzar y establecer cosas, y consolidar cosas y poder, nada menos, poder vivir la plenitud a la cual nuestro Señor Jesucristo la dejó en la palabra, para que nosotros, conociendo todo lo que es la plenitud en Cristo, podamos avanzar, establecer y aún crecer a una estatura de madurez del varón perfecto. Entonces, vemos que Madián era de la sangre, nada menos, de Abraham. Y entonces, vemos que cómo se deteriora la genética. ¿Vio qué fácil es deteriorarse? Ismael no es de la promesa, pero el mismo padre. Y acá vemos a Madián del mismo padre y tampoco es de la promesa. ¿Está comprendiendo? Entonces, la genética se puede, esté atentamente, se puede echar a perder. La genética, el linaje, todo lo que es la simiente, todo lo que engendra a través de una vida espiritual, puede traer graves problemas
de perturbación en cuanto a la esencia genética. Y esto yo le quiero decir, ¿sabe por qué? Mire dónde vivían los madianitas. Los madianitas vivían al lado de Edom, escúcheme bien, y al lado de los moabitas. Escuche bien. Así que Edom, nada menos, Edom es la descendencia de Esaú. Esaú, hermano de Israel, hermano de Jacob. Entonces, Edom le cambia a Dios el nombre a Esaú y le pone rojo terrenal de sangre, que significa Edom. Le cambia el nombre. ¿Sabe qué es cambiar nombre en la Escritura? Cuando Dios interviene en eso, está cambiando destino profético, está cambiando el llamamiento eterno. ¿Por qué? Porque Él vendió la primogenitura. Vender la primogenitura por agotamiento, por cansancio de estar en la brecha en cuanto el servicio a Dios, entra a vaciarse los líquidos de nuestro cuerpo y empezamos a tener graves problemas de que no podemos contener una palabra a la cual nos establece, nos direcciona, nos posiciona y nos hace avanzar dentro de la visión correcta del diseño de Dios. Pero cuando estás agotado, hay 5 líquidos, que está el agua, está la leche, está la miel, está el aceite y está el vino. Son 5 niveles de palabra que cuando el hombre dice que cuando vino a comer de la cosa roja que estaba haciendo de comer Jacob, acuérdese que le dijo, dame de esa cosa roja porque estoy agotado. El término agotar, agotamiento, muchas veces le repetimos y si lo decimos, estoy agotado. Estoy cansado, estoy agotado. Y ¿sabe qué? Ese problema de cuando decimos estoy agotado, estoy cansado, estoy viviendo algo con respecto a lo que mi vida está transitando espiritualmente, es como que ya no doy más. Entonces, todas esas características de agotamiento es que usted está perdiendo lo que estaba establecido dentro suyo en cuanto a palabra, en cuanto a establecimiento de principios y fundamentos escriturales, en cuanto a mandatos y estatutos a los cuales no solo lo tenía que hacer como obediencia, sino dice que el que me ama guarda mi mandamiento, dice Jesús. Entonces, ya era un establecimiento de sentirse confrontado con aquel agotamiento. Entonces empezamos a ver 2 hermanos, Edom y Esaú. Pero usted vio la vida de Edom, lo persigue Israel. Entonces empezamos a ver que la genética, cómo se perdió siendo de los mismos padres. Acá vemos algo terrible. Rebeca e Isaac tuvieron a Jacob y a Esaú. Pero Esaú perdió la genética. Esaú, pero ¿cómo me lo puede decir, pastor? Sí, porque dijo, dame de comer esa cosa sangre roja, dice, dame de comer esa cosa roja. Estaba cocinando, en distintas versiones dice una lenteja, en otro dice una cosa roja. Y sabe que cosa significa logos en el original. Y logos significa palabra. Entonces, dame de comer de esa cosa, de esa palabra roja. Y Dios, ¿sabe que le pide de comer y Dios le cambia el nombre? Y lo llamó su nombre Edom. Y sabe que Edom significa rojo terrenal de sangre. Entonces le cambió el destino profético, perdió la genética, se vació de todos los líquidos del linaje y introdujo la venta de su primogenitura comiendo una palabra roja sin destino profético. ¿Está comprendiendo? Entonces le quería mostrar quién era Edom, que estaba al lado de Madián, pero es necesario ver cómo se van perdiendo la genética si yo no la cuido. Por eso que la iglesia de Jesucristo tiene que, por una misma simiente hizo toda la creación. Pero la genética de la esencia espiritual se ha ido deteriorando. Por eso que la tribu del león de Judá, aquellos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, es la genética que entra a introducir nada menos un posicionamiento en el último tiempo. ¿Por qué? Porque la descendencia, en cuanto nuestro Señor Jesucristo iba a venir nada menos desde el linaje, y desde el linaje pasó hasta David, de David llegó a Jesucristo. Entonces usted tiene que entender esto. Y vino por Judá y no vino por otro. Y eran 12 hermanos más los 2 hijos de José. Entonces, yo quiero que usted
pastor, ¿qué me va a enseñar con esto hoy? Bueno, yo le estoy dando una introducción y que Dios nos ayude para poder llevarlo a la profundidad de lo que hay aquí. Madián estaba rodeado de los edomitas que no cuidan la primogenitura, que es el llamamiento de Dios. Si usted no se compromete en su casa donde se congrega, usted está nada menos dejando al azar su primogenitura, que es su llamado, su llamamiento, su destino profético lo entrega a las atmósferas antagónicas y no se determina por comprometerse ante su Dios y ante la casa donde Dios le puso. Entonces empezamos a ver que era una estos medianitas que querían forjar en el pueblo de Israel para que Dios permita que esta gente lo venga a atormentar. Y eso que vivían una vida antagónica ante Dios. Entonces nos tenemos que replantear, pueblo de Dios, tenemos que replantear nuestro pensamiento. Y los otros que estaban eran los moabitas, aquellos que son la descendencia de Lot con las hijas que hicieron en incesto. Entonces es todo el deterioro de la paternidad. Entonces, ¿qué nos encontramos? Madián estaba rodeado de Edom, aquellos que no se comprometen en la casa de Dios y para con Dios, y está la descendencia de aquellos que no tienen cuidado de la paternidad que Dios otorga a través que dijo Jesús: yo no los dejaré huérfanos, yo no los dejo sin padres. Los ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, eran los que iban a bajar la paternidad de Dios para que instituirla sobre la iglesia, para que viviera la esencia de el espíritu de adopción de Abba Padre. Ese espíritu de adopción de Abba Padre, que parece una frasecita muy bonita, está en la inmensidad de la paternidad de Dios, que en la paternidad de Dios encierra la eternidad. Está todo ahí para entregarle al hombre, a la mujer, al pueblo de Dios, en toda su magnitud. Entonces se da cuenta que estos señorcitos que venían a atacar nada menos a Israel después de 40 años de estar reposado, después de haber alcanzado un posicionamiento, Israel, gracias en las manos de Débora, dice: hasta que yo me levanté como madre de Israel, nada menos, esa mujer maravillosa a la cual realmente le podemos dar como víspera. Las mujeres fueron realmente reconocidas y siempre serán reconocidas porque Dios nunca las sacó de su posicionamiento. Lamentablemente, los hombres sin revelación de Dios le habían quitado el posicionamiento de lo que es la mujer como figura de la iglesia, como figura engendradora, como figura de aquella que puede tener co-creadora con nuestro Dios de los cielos. Entonces es una magnitud de lo que realmente había logrado Débora en los 40 años de reposo en Israel. Pero mire por qué Dios lo entrega. Yo quiero que vaya al 6:10, el mismo capítulo, versículo 10, y mire lo que dice. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo, y ¿se acuerda que habíamos quedado en el 6:7? Bueno, vamos a seguir leyendo el 6:8 de Jueces. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis, escúcheme atentamente, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abiarecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Bien, usted tiene que saber por qué Dios le envía como un aguijón en la carne a Israel. Y le dice que él se lo envía porque les dijo: no temáis a los dioses de amorreo, en cuya tierra que habitáis, pero no me habéis obedecido a mi voz. Entonces estaban en desobediencia. Ahora
La desobediencia, ¿vio qué peligrosa que es? La peligrosidad que tiene la desobediencia comienza a partir de la duda. Si Dios te dice, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra donde habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces empezamos a ver un tema muy delicado, porque ya sabiendo cuál es el motivo, la causa a la cual Dios a veces permite que las circunstancias nos rodeen, que las circunstancias con distintos aspectos vamos a decir, en la economía, en lo familiar, en la enfermedad, en lo que sea, empiezan a ocurrir cosas por desobediencia. Entonces, ¿sabe qué hace que usted haga cosas en desobediencia? Primero, que su fe está fallando. ¿Sabe por qué? Porque si usted tuviera fe, no dudaría. Y la duda abre una puerta de la incredulidad. Esa puerta de incredulidad lo abre la duda. Pero lo más grave, la incredulidad después abre la desobediencia. Entonces vemos que estos señores en la generación de Gedeón, lamentablemente ellos habían reposado tanto durante 40 años que habían vivido por gracia. Habían vivido por el favor divino de Dios y dijo, no, esto los tengo que despertar. Iglesia de Jesucristo, despiértate, levántate, ponte en pie. Eso es ¿sabe qué? Esos 3 puntos, despertar, levantar y poner en pie, es de resurrección. Es ejeiro en el original. Entonces, es importante que no entres a reposar, ¿sabe qué? Cómodamente. La comodidad te hace cometer graves errores en desobediencia, por cuanto no está sensible tu espíritu a la voz de Dios. Entonces, empezamos a ver el sinnúmero de cosas a las cuales, una de las cosas que tú debes saber, Jehová envió a un profeta, dice. ¿Vio? Yo quiero que estés leyendo conmigo. Y dice acá, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Una vez que usted ya salió del sistema, usted una vez que ya salió de toda circunstancia a la cual te saca de la servidumbre, te saca de una esclavitud, de una dependencia, porque las generaciones tristemente en la iglesia dependen más del sistema que de su Dios. Y esto es un problema grave que tiene la iglesia en el mundo entero. No podemos estar simpatizando con el sistema cuando nuestra economía nos va bien y nos acercamos recién a Dios cuando nuestra economía nos va mal. Entonces ahí empezamos un sinnúmero de desobediencia, de desatenciones, o empezamos a ver que nuestro caminar entra en una desprolijidad, en un desliamiento total. No nos alineamos en lo verdadero y nos alineamos en lo antagónico. Empezamos a ver que hay cosas a las cuales Dios se duele, Dios se entristece, Dios quiere que su pueblo pueda caminar por el camino de la perfección, y aquellos que anden por ese camino, esas generaciones de hombres y mujeres, ellos me servirán. Entonces empezamos a ver aquí un sinnúmero de cosas, porque cuando dice yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. No puede ser solo a través de los dioses de los amorreos. Hay muchas cosas que el sistema te lo entrega, te lo brinda, inclusive gratuitamente. Y hay muchas cosas que el sistema ya a través de leyes la está dejando establecida como normas, y las normas después parecen que fueran constituidas por una verdad. Y está lejos. Por eso dice la Escritura en el Isaías capítulo 5, 20, dice, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces se empiezan a establecer leyes a los cuales nos instituyen normas de conducta, de comportamiento, y después nos hacen introducir
tristemente en esa conducta y comportamiento empezamos a adoptarla como una verdad. Y es las generaciones de los más pequeños hasta un posicionamiento. Y hay una cantidad de gente de generación ya adulta por no haber tenido tal vez estudio o haber tenido preparación académica o vamos a decir conocimiento en su preparación, entra en la ignorancia. Y ahí es peligroso, porque los grados de ignorancia, una cosa es ignorar porque todos somos ignorantes, pero la ignorancia ya es otro nivel, es aquello que yo no me quiero enterar de donde que existe la verdad y yo no me quiero enterar, yo no voy en búsqueda del conocimiento para saber la verdad, sino que me quedo cómodo en lo que me dan y yo no busco realmente el conocimiento de la verdad. Entonces la ignorancia es más grave que es ignorante. Es más grave que ignorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no te movilizas, te quedas, y eso te lleva a un grado mayor de ignominia, que aún rechazas cuando alguien quiere darte el conocimiento. Así que mira qué grave que es grave. ¿Sabe por qué es grave? Porque Israel siempre fue rebelde, contradictor y contumaz. Y son características gravísimas de generaciones de hombres a los cuales en vez de tener un espíritu enseñable, en vez de tener un corazón que lo guarda todo y lo hace procesar por el Espíritu Santo Divino de Dios, entran a hacer desobediencia ante Dios en cuanto a no tener, ¿sabe qué?, la sensibilidad del ordenamiento de lo que está establecido por Dios para que vivamos y caminemos en plenitud. Entonces, acá vemos a Gedeón viviendo una etapa la cual Dios lo ve y le agrada a Gedeón. Pero mire lo que dice en el versículo 11. Vamos a seguir, ya vimos la desobediencia. En el versículo 11 vemos que dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Y acá vemos una cosa. Primeramente le envía un profeta, un varón profeta. Pero después se ve que no fue suficiente con el envío del profeta, porque vio que capaz todavía seguían con una estructura de su pensamiento en sus reacciones. Estaban clamando a Dios. Dios le envía un profeta, pero vemos en los versículos que le tuvo que hacer ver: yo los libré de Egipcio, pero ustedes están temiendo a los dioses amorreos, a los cuales yo les dije que no temieran. Entonces seguían con la misma postura. ¿Por qué? Porque lo encuentra Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Entonces le había mandado el profeta en el versículo 9, en el versículo 8 y en el versículo 11. Gedeón todavía seguía escondiendo en el lagar el trigo. Acá hay algo peligroso. Las atmósferas, parece que la voz profética en el mundo no la quieren escuchar. Cuando son cosas lindas y pasajeras, pareciera que están atentos y apercibidos. Pero cuando son cosas para determinar a las generaciones los cambios de transformación que son necesarios, rechazamos la voz profética. La voz profética, ¿sabe? Cuando usted lo rechaza, Jesús dijo: ay, ay, Jerusalén, que matas a mis profetas que yo te he enviado. Dice, cuando Jesús habla referente a esto, a Jerusalén, está diciendo: aún aquellos hombres que por diversos motivos se encuentran en el centro de la voluntad de Dios, no, aún esa gente que debe tener un nivel de percepción, de discernimiento espiritual, Jesús les dice: aún esa generación lo rechazan a los profetas. Quiere decir que los hombres todavía le falta una mayor dimensión de abarcar la voz de Dios cuando viene de Dios para poder recibirla. Entonces, bendito de Jehová sea aquel, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo dejó establecido muchas cosas. Aquel que viene en el nombre del Señor, Él dice que teníamos que tener una actitud diferente. Si estamos en el centro de la perfecta voluntad de Dios, al cual tipifica Jerusalén, es triste que los ministros
no conozcan, no disciernan en el último tiempo la voz de Dios por medio de los profetas enviados por Dios. Entonces, es peligroso, sí, porque entran en una desobediencia como entró Gedeón. Entran a tener temores de las circunstancias, del sistema, no establecen lo que Dios quiere en cuanto a diseño de Dios para que la iglesia sea fuerte ante toda adversidad y aún ante lo que va a venir a la iglesia en el último tiempo, poder estar fuerte para ser nada menos el instrumento de Dios para traer salvación y vida en abundancia a generaciones en este periodo de tiempo, ya que el espíritu del anticristo está manejando prácticamente los tentáculos en el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y el cuidado lo está mostrando Gedeón, que él también dijo, le dijo el profeta, pero él siguió haciendo lo que realmente ya tenían como establecido. Cosechamos, escondemos el grano, no vaya a ser que los madianitas vengan y los amalecitan y nos roben todo. Mira lo que pasó después. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amados de Dios, si el ángel de Jehová se le aparece a usted y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, yo no sé qué usted haría, ¿no es cierto? Usted que está esperando una manifestación divina de la grandeza de Dios, usted que está esperando que nuestro Dios realmente se manifieste en este tiempo, trayendo un nivel de revelación para posicionamiento de toda la iglesia, para que la unidad del hombre en sus pensamientos puedan bajar a la unidad del pensamiento de Dios y no de los nuestros, y se haya una manifestación divina de una deidad, majestad, soberanía y poder que quiera establecerte. Entonces, amada iglesia, tenemos que estar preparados para ese acontecimiento, para obedecer. Tenemos que estar preparados. Y dice, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¡Qué cabezón, Gedeón! ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Gedeón, vemos aquí varias cosas que Dios ve en la inmensidad del corazón de este varón de Dios, este hombre que tenía, pero se sentía que todavía estaba renegando con Dios, porque dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Se lo acababa de decir el profeta. Él no escucha la voz profética y aún todavía él sigue haciendo lo que cree que es más seguro para él, que es esconder nada menos en el lagar el trigo. Entonces empezamos a ver un sinnúmero de desobediencia aún ante el ángel de Jehová, ante la presencia divinal de un ángel, a la cual ya no fue suficiente a través de la voz de un profeta, tiene que presentársele un ángel. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varona esforzada y valiente, Jehová está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, no le presentes así a Dios. Si tú estuvieras con nosotros, ya me hubiese resuelto todos los problemas que tengo. No es así. ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de medianitas? Y mirándolo Jehová dijo, escúchelo, usted esté atento, porque en la escritura muchas veces dice mirándolo. Acá Dios mismo está mirando y está analizando. Con esa mirada está diciendo: le mandé un profeta, estoy yo por medio directamente hablándole directamente, y yo sé que es un varón esforzado y valiente, es el más pequeñito de su tribu de Menés. Pero ¿qué pasa con su corazón? ¿Qué es lo que pasaba con su espíritu? ¿Qué es lo que le pasaba por su mente? Por eso dijo, es algo precioso, mirándolo Jehová,
ese mirándolo debe ser una eternidad en los tiempos, en la inmensidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él está viendo nuestras respuestas a nada menos a una voz de divinal. Es algo maravilloso tener la oportunidad, pero no la desperdices jamás. Ven con esta fuerza, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Derrotarás a los medianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura y una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Alabado sea Dios. Mire lo que pasa. Aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponle sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó en la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Terrible, ¿no? Terrible acontecimiento. En cuán pocas palabras Dios determinó esta circunstancia, para que no siguiera dando vuelta en el pensamiento. Entonces se establece una comunicación más determinada que le tiene que decir, mira, que con esta tu fuerza no te envío yo, con esta tu fuerza salvarás a Israel de manos de los medianitas, no te envío yo. ¿Y está comprendiendo? Entonces Dios lo tiene que determinar. Dios lo tiene que determinar. Entonces hasta ahí, si Dios te dice: mira que yo ahora con estas tus fuerzas vencerás toda adversidad, lo que te rodea circunstancialmente alrededor de tu vida. Si el sistema está avanzando, es Egipto que te quiere esclavizar. Egipto es astuto para esclavizarnos y no poderle servir con excelencia a nuestro Padre del Dios de los cielos, más cuando su venida está cerca. Entonces empezamos a ver un peligro acá, un peligro en cuanto dice: y extendiendo el ángel, ya había visto todo lo que había pasado, y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, versículo 6, 22. Viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra, en Evieresita. Yo quiero que usted esté atento a todo esto, porque yo sé que Dios va a ensanchar y vamos a poderla dejar establecida la enseñanza. Yo no le puedo parafrasear cada acontecimiento. ¿Sabe por qué? Porque en cada acontecimiento hay una inmensidad de enseñanzas. Pero yo ya le estoy sacando algo para que podamos entrar ya en la recta final de la dimensión del conocimiento de lo que Dios quiso establecer a través de la figura de este hombre, para que la iglesia, nosotros hoy, podamos tener conocimiento. Escúcheme atentamente. Dice así: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Avieresitas. Aconteció que la misma noche, escúchenme bien, sabe que Gedeón es el único hombre al cual el ángel de Jehová en la antigüedad estuvo prácticamente casi 24 horas con él. Es algo extraordinario el privilegio que vive Gedeón. ¿Y sabe dónde lo ve? Ahora lo vamos a ver en todo el contexto. Dice así: aconteció que la misma noche que él ya había presentado la ofrenda
nada menos de los panes sin levadura, la carne, la sopa, el caldo. Dice, Jehová le dijo, aconteció a la misma noche, le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Mire la diferencia. Yo quiero que usted esté viendo conmigo el 6:17 y esté viendo conmigo lo que Dios dice, nada menos lo que le dice Dios. Pidiéndole, dice, aconteció que la misma noche, en el 25, le dijo Jehová, le dice Jehová. Pero en el 6:17 dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Cuando dice en el 6:25, aconteció que la misma noche Jehová le toma un toro del hato de su padre. Vio la ofrendita que había presentado Gedeón. Le hace presentar un toro del hato de su padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal de tu padre que tiene, corta también la imagen de acera que está junto a él, y hay de edificar altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Escuche bien atentamente. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Escúcheme atentamente. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Balaal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Qué terrible acontecimiento, pero hay una revelación muy grande en este acontecimiento. Sabe que Dios, el ángel de Jehová tiene tanto amor, dice, lo estuvo alentando desde todo momento, porque tenía las capacidades para ser instrumento, pero en las atmósferas que él estaba no le permitían ver. Entonces yo le digo en el nombre de Jesús, ¿bajo qué atmósfera estás viviendo tus días de la semana, del mes, de los semestres, del año? Según conforme las atmósferas a las cuales te estés moviendo son las que vas a permitir ver. Aquí estábamos viendo que él le ofertó, escúcheme atentamente, lo que él le podía ofrecer, pero tenía 10 hombres criados a su mandato. Entonces ya no era un hombre al cual su posición económica no estaba en buena posición. Tener hatos de toros eran los que tiraban para arar. Entonces ya estaba mostrando una figura de hombre a la cual se había perdido muchas cosas en sus capacidades de cuanto Dios tenía, porque dice, acuérdate lo que dice, ¿no hablaban nuestros padres de la grandeza de lo que Dios había hecho en Egipto y ahora por qué no ha sobrevenido esto? Entonces, ¿quién le había contado a él? Su padre. Su padre le había contado de la grandeza de Dios. Pero su padre tenía un altar de Baal y de acera. Entonces acá empezamos a ver una de las revelaciones importantes, porque Israel, en toda la historia de Israel, nunca estuvieron esperando un libertador. El libertador estaba en medio de ellos y no se daban cuenta porque tenían velado el entendimiento. Pero acá había un Gedeón al cual no solo el pueblo de Israel tenía velado el entendimiento, sino que el mismo que iba a ser llamado libertador tenía que restablecer y restituir y ordenar y alinear varias cosas en un ordenamiento para que Dios realmente pudiera respaldarlo. Entonces hay libertadores
en todo, en la línea de Dios, en toda la tierra, a la cual son hombres que desatan generaciones de hombres y mujeres, desatan generaciones, aquellos que han estado detenidos en el tiempo profético, aquellos a los cuales han caído de la gracia y lo han rechazado y no le han abierto en una puerta dimensional para que sean restaurados, regenerados y restituidos. Y empezamos a ver un sinnúmero de cosas a las cuales nada menos la iglesia no ha tenido la revelación del conocimiento para establecer lo que Dios pedía en la Escritura. Acá estamos viendo que Dios está queriéndole restaurar primeramente el posicionamiento de su Padre. No nos hablaban nuestros padres de todas las maravillas que había hecho Dios en Egipto. Entonces ellos estaban fundamentados, pero su Padre, por eso esa atmósfera, su Padre en figura de cobertura, tristemente estaba totalmente desordenado. Entonces era imposible que podía Israel salir adelante si no estableciera vamos a decir, lo establecido por Dios. Primeramente decían, no temáis a los dioses de los amorreos, y ellos ya lo estaban adorando. Su padre ya tenía una imagen de Acera y de Baal que adoraba en el medio de la ciudad. Y le tenían miedo a la ciudad, que eran todos israelitas. Entonces estaba pasando algo peligroso en Israel. Está la adoración. Hay muchos altares en los hombres, aún de los que están en posición de liderazgo, que es peligroso. Porque ¿sabe por qué le digo altares? Porque si están en una denominación, un liderazgo está funcionando incorrectamente y está haciendo un altar de posicionamiento antagónico ante la presencia de Dios, y la responsabilidad no solo va a recaer sobre la persona del liderazgo, sino hay por quien venga el tropiezo. Todas las generaciones que Dios le confía a generaciones de hombres en el verdadero diseño y no los establece, Dios le va a demandar la sangre de aquellos que no apercibiste, que no fundamentaste correctamente en la iglesia. Entonces, mire qué peligro que era esta enseñanza. Y eso que estamos dándole solamente un enfoque. Porque si vemos la profundidad en Gedeón como casa de Dios, como templo del Espíritu Santo y tabernáculo de Dios en la tierra, vemos cuántas cosas dentro de sus capacidades tenían que estar todas alineadas. Porque el ángel de Jehová aparece, y porque aparece el profeta de Jehová, y porque aparece la ofrenda ante Jehová y el ángel. ¿Usted cree que la armonía que tenía Gedeón, porque le dijo que era esforzado y valiente, estaba ya condicionada, restablecida para funcionar? No. Primeramente se quedó hasta la noche para tener que restaurar lo que tenía que restaurar primero, que era el altar, de lo que bajaba como manto y atmósfera en ese lugar. Nada menos, la paternidad estaba totalmente desviada. Vio lo que le dije yo, los medianitas estaban rodeados de los moabitas que rechazaban la verdadera paternidad. Y acá vemos que la paternidad, nada menos de Gedeón, que le había enseñado cuando era niño, él conocía las grandezas y maravillas de Dios. Pero cuando ya crecieron, su padre primeramente fue el que hizo tropezar a este hombre que Dios tenía como escogido. ¿Por qué? Porque se ve que Gedeón no adoraba lo mismo que su padre. Entonces aquí vemos que hay muchas generaciones que pueden ser establecidas genéticamente, pero depende la genética de quien cuida de ellas con la intimidad y el conocimiento y la revelación de quién es nuestro Dios. Si yo no tengo el conocimiento de la grandeza, de la deidad, de la eternidad de Dios, no tengo las capacidades de abrazarla, de entenderla, ver la profundidad, la anchura, la longitud y la altura, es imposible verlo, que quién es Dios. ¿Por qué? Porque vemos que nuestra genética también la tenemos que cuidar y restablecer y aún regenerar en distintas etapas.
Acá Gedeón se lo pide Dios mismo. Le pide, mira que tu padre tiene un altar de acera Baal, derríbalo, sácale el toro que era el más valioso que tenía el padre, para que fuera presentado de ofrenda, para que realmente él, a través de ese sacrificio de dolor, de entrega, de lo que era valioso para su vida, él pudiera entender la capacidad de poder traer restauración y restitución del posicionamiento del altar de Dios en su vida, para que bajara nada menos la atmósfera que necesitaba Israel de victoria para con el enemigo. ¿Está comprendiendo? Y cuando empezamos a ver todo esto, es extraordinario lo que Dios tenía. Mire que Israel grande tenía 32,000 en el ejército. Eso lo puedes ver en el capítulo 7 y 8 de Jueces. Y le dijo, pregúntale al pueblo, aquellos que teman de ir a la guerra, y a ver cuántos quedan. Abandonaron el ejército 20,000. Es terrible. Quedaron, alabado sea Dios, de los 32,000, quedaron 12,000. Y después lo mandó a ser probado de vuelta. Le dijo Dios, no, son muchos. Van a creer que la victoria la van a ganar ellos y de vuelta me van a olvidar de mí. Y escogió solamente 300. No quiero profundizar porque de la forma que los escogió también tiene una revelación. Pero yo te digo, iglesia, tenemos que restaurar los altares, quitar todo lo que esté quitando el orden primero de Dios en tu vida. Es un altar a la cual impide la manifestación divina, aún de verla en tus propios hijos. A veces nosotros queremos que Dios haga milagro con nuestros hijos, y primeramente nosotros como cabeza, como padres biológicos o padres del alma o padres del espíritu, que Dios nos ponga en el posicionamiento para poder darle la paternidad en cuanto a lo que dijo Jesús, que iba a quitar la huerfandad por medio de su Espíritu Santo y se le iba a confiar a hombres llenos del Espíritu Santo para que paternice. Bueno, esas generaciones pensamos solamente que los niños por milagrosamente van a poder estar haciendo lo que Dios quiere y Dios lo ha llamado. Amado mío, padre, madre, familia de Dios, y aún tú que eres joven, también tienes responsabilidad, capaz ya eres padre y tienes un niño, una niña. Yo te digo, tienes que examinar con Dios todos los días y en intimidad para que te pueda marcar el ordenamiento de lo que hay que corregir. Él presentó, déjame presentar mi ofrenda, pero después Dios se quedó hasta la noche para decir, no, tú me tienes que traerme esto. Muchos hombres lo ministran como realmente enfocándolo en un nivel que se aleja de las mayores profundidades, porque lo ven en cuanto a una ofrenda. En el único lugar que Dios pide de ofrenda, no. Dios no le pidió la primera. La única que le pidió fue la del toro. Entonces muchos hombres tergiversan la escritura diciendo Dios pide 2 veces la ofrenda, una simple y después otra mayor, que hay una que te tengas que invertir más. Dios le pide una sola, lo mejor. Quita lo del altar, todo lo que irrumpe para que puedas traer la bendición en tu vida con plenitud. Deséchala, quítala todo aquello que está impidiendo que la gloria, la manifestación de Dios se manifieste con total plenitud en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Quítalo. Sí, ya he sacado las imágenes que vinieron a decirme una vez. Sí, pero las imágenes capaz no están colgadas en tus paredes, pero están todavía en tu corazón y en tu pensamiento. Así que, amada iglesia de Jesucristo, amados hombres de Dios, muchas veces los hombres y las mujeres nos hemos equivocado. A mí me hicieron un sobrecito de pana roja llena de arroz adentro, y yo iba con ese amuleto cuando tenía 20 años en mi bolsillo diciendo que iba a tener suerte. Hay tantas cosas que le quitamos el ordenamiento divino de Dios, de ponerlo en posición a Dios en el orden divino. Dios es el primero. Dios es preeminencia. Preeminencia es que debes luchar
por lo primero y lo mejor. Primogenitura es luchar por aquello que Dios te llamó para poder cumplir lo que es tu llamamiento eterno. Y primicia es que puedas alcanzar ser ese primer fruto maduro que ha alcanzado una estatura de madurez, que puede ser exprimido en la copa y que pueda ser bebido junto en la casa de nuestro Padre allá en los cielos. Entonces, Iglesia de Jesucristo, que podamos ver, replantear y poder ver profundamente estos detalles a los cuales hay muchos puntos para poder ver. Y yo le quiero decir con esto que hay veces yo quiero que tú puedas abrazar el conocimiento, te dispongas en este día y decir: Señor, muéstrame cada uno de los puntos a los cuales tú quieres que alinee, que ordene, que pueda posicionar y quitarlos de mi ordenamiento que yo tengo capaz por hábito, y poner todos aquellos que son los únicos que van a traer nada menos la plenitud de lo que realmente ese Dios que un día te hablaron y te quieran decir dónde está tu Dios, no sea que no haya alineada cosas en desobediencia. Acuérdate que fue porque me desobedeciste, Dios permitió que los rodeara, los de Medianita, a los cuales 7 años, un tiempo para sacar un hombre formado, establecido, nada menos dimensionado, con capacidades de estatura de un varón perfecto. En el nombre de Jesús, el 7 es un número perfecto, es un número completado, es un número acabado y poder ser un hombre consolidado y establecido para vivir plenitud con Dios. Entonces, Iglesia de Jesucristo, te dejo esta enseñanza, que puedas recibir de parte de Dios este conocimiento y le doy gracias a Dios. Hoy quiero decirte, podemos